de esta semana se llama Buscando la verdad de la fe. Y les decía a mis hermanos que es necesario que nosotros busquemos, mis hermanos, la verdad que hay en la palabra del Señor, que nos afirmemos en la palabra del Señor, que seamos conscientes del por qué venimos a la iglesia, de por qué aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios, como nuestro Salvador, de ser conscientes por qué venimos a congregarnos, de, de que hemos entendido su palabra, ser conscientes de que lo que estamos haciendo aquí no es algo porque estamos pasando el tiempo o porque estamos cumpliendo con un espacio de tiempo y luego me voy y se acabó todo. No, hermanos, ser conscientes de que usted y yo, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, el Señor nos instruye a través de su palabra, pero no para que nos quedemos ahí, solamente en casa, venimos a la iglesia y ya, solamente me congrego. No, porque Dios quiere que usted y yo cumplamos con el requisito que tenemos y es de reconciliar al mundo con el Señor Jesucristo. ¿Cómo reconcilia el Señor al mundo? Pues a través de nosotros, a través del testimonio que usted da allá afuera, a través de la forma que usted vive allá afuera. La gente lo ve, la gente me ve. Y así como nos ve a comportarnos, ellos van a decir, yo quiero ser así. Pero no solamente la gente nos ve, la gente también se acerca. Y yo sé que a usted alguna vez se le ha acercado y le ha preguntado cosas y le ha dicho, venga, explíqueme algo. Yo tengo este problema, yo tengo esta situación. ¿Qué puedo hacer? Usted que va a la iglesia, usted que ora y que ayuna, ayúdeme, tengo un conflicto. Y esa es la oportunidad que usted y yo tenemos para empezar a hablarle a esa persona, para reconciliarlo con el Señor Jesucristo, para poderle enseñar, para poder expresarle al Señor Jesús, hablarle, pero hermano, hablarle de una forma natural, ¿sí? No de una forma religiosa, no de una forma extraña, porque eso es lo que nos pasaba anteriormente, que alguien nos hablaba y nos hablaba como muy religiosamente, no, de una forma que entienda, que puedan entender qué fue lo que el Señor Jesucristo hizo en esta tierra. Entonces, pero necesitamos, mis hermanos, poder buscar la presencia del Señor, buscar de su palabra, indagar en las escrituras para que nosotros, primeramente, ser entendidos en la palabra, ser conscientes de a lo que hemos venido, en quién hemos creído y conocer a Dios. Conocer un poco más a Dios. Siempre yo lo digo, un poco más a Dios, porque conocer totalmente a Dios no es fácil. Dios es muy grande. Dios es tan poderoso, hermano, que entenderlo a Él es complicado. Por eso necesitamos cada día ir a la palabra del Señor Jesucristo. Y bueno, y les enseñaba a mis hermanos cómo los apóstoles, pues ellos, su propósito era enseñar a los judíos y a los romanos la palabra del Señor, enseñarles el camino de la salvación. Eso era lo que ellos predicaban, eso era lo que ellos hablaban, lo que ellos decían. Y yo sé que a usted y a mí en algún momento nos ha pasado que uno está en la casa o uno va y visita a la familia y ellos le preguntan, de alguna forma le preguntan a uno, ¿usted cree en esto? ¿Usted cree en lo otro? ¿Usted por qué no cree en tal cosa? ¿Y ustedes por qué no creen en esto? Y hermano, y tenemos que tener respuesta para todo. Pero si no hay una respuesta para todas las preguntas que nos hacen, lo mejor es quedarse calladito y decir, déjeme, todavía no sé, voy a investigar, voy a averiguar. Es mejor que inventarme algo que no está en la Biblia, inventarme algo que pronto nunca lo escuché o no supe qué responder y por decir algo para no quedarme callado, voy a decir de pronto una herejía o algo que no está bíblico. Entonces lo mejor es, espérenme un momentico, yo le voy a estudiar y le respondo. Y eso sí, póngase a investigar, póngase a buscar, porque la gente pregunta muchas cosas. Sus hijos preguntan muchas cosas. Yo les decía ayer, los muchachos de hoy en día, hermano, no se quedan callados.
Ellos preguntan. No eran como nosotros anteriormente que uno veía las cosas, pero uno se quedaba callado, ¿no? No preguntaba tanto como ahora. Ahora preguntan por el sexo, ahora preguntan por el dinero, ahora preguntan por cosas. eh, y hermano, y hay que estar actualizados para poder darles una respuesta a todos los muchachos. Y no solamente a ellos, sino a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que las personas preguntan? ¿Por qué buscamos la verdad de la fe? Porque si nosotros no entendemos bien la palabra, si nosotros no sabemos, ni siquiera conocemos a Dios, ni siquiera sabemos quién es Jesucristo, pues ¿cómo vamos a responder a las personas? Si una persona no conoce bien a su papá, cuando uno le pregunta a un muchacho, ¿y tu papá? Contame de tu papá. No sé, él se va por la mañana y llega por la noche. Llega cansado y se acuesta a dormir. Y el fin de semana, pues se va para donde sus amigos a jugar. Entonces, no sé qué decirte de mi papá, porque no hay comunión con el papá. Así mismo pasa con Dios. Si nosotros no tenemos conocimiento de las cosas de Dios, pues ¿qué le vamos a responder a las personas? Entonces, mire lo importante que es esto. Vamos entonces, mis hermanos, ahí es donde usted está. Proverbios capítulo 26, versículo 4, para que vamos a pegar lo que hablaba ayer con lo que voy a hablar hoy. Por Proverbios capítulo 26, versículo 4. Dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seáis tú también como él. ¿Qué quiere decir esto? La palabra necio en la Biblia significa una persona que actúa sin sabiduría o entendimiento, a menudo desobedeciendo a Dios. Se describe como alguien que comete tonterías por insensatez o ignorancia y que no aprende de sus errores. Además, el necio desprecia la corrección y vive en ignorancia espiritual, mostrando una actitud contraria a los principios divinos. En resumen, ser necio implica una negación de la verdad divina y desprecio por la palabra de Dios. Entonces, una persona necia es aquella que quiere hablar contigo, pero lo que quiere es sacarte de la iglesia, que quiere hablar contigo, lo que quiere es hacerte mal. Y viene con unas preguntas que dice, mire, era que yo lo voy a corchar. Y si lo corcho, entonces me voy a burlar de él. Y entonces, ¿qué pasa con una persona de estas? Que lo que hace es que si el cristiano no está bien firme, el cristiano se va a sentir que lo están atacando, se va a enojar y va a empezar a contender y hasta pronto a pelear. Y he visto por ahí cristianos que no saben qué responder y se ponen a pelear. Y eso no sirve. El Señor nos enseña que nosotros tenemos que siempre defender la fe, pero con mansedumbre, hermano, con mansedumbre, con argumentos bíblicos, mas no de esa forma. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo los apóstoles hablaban del Señor Jesucristo a las personas. Vamos a Hechos, capítulo 14, a partir del versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros.
que les anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. ¿Qué pasó aquí? Los apóstoles empezaron a predicar en un lugar, empezaron a hablar. Dice que uno de los apóstoles vio a una persona que estaba lisiada y cuando lo vio dijo, esta persona está creyendo. Y él aprovechó, oró por él y de una vez esa persona se levantó. Todos los que estaban a su alrededor lo habían conocido que él no podía caminar. Cuando vieron que el tipo se levantó, claro, ellos dijeron, uy, han descendido dioses, porque eran personas muy idólatras. Entonces ellos dijeron, descendieron dioses que están haciendo un milagro. Entonces cogieron a Pablo y al otro apóstol, a Bernabé, y los empezaron a adorar. Oh, Pablo, oh. Claro, ellos viendo esa situación dijeron, uy, ojo, pilas. No, no hagan eso, por favor, varones. Nosotros somos hombres como ustedes y como yo. Nosotros no somos dioses, pero sí venimos en el nombre de Jesucristo. Y les predicaba y le empezaron a hablar del Señor Jesucristo. Aprovecharon para enseñarles. Y dice aquí, Él les dice, mire, Dios siempre ha existido desde las edades pasadas. Él le da la lluvia a todo mundo, a los malos y a los buenos. Y aún a ustedes, Él es el que le da la lluvia a ustedes. No son esos dioses a los cuales ustedes adoran. Es Dios el poderoso, el que habita en las alturas, el que se les ha dado a ustedes. Y, y ellos querían que ellos entendieran. Les quería explicar que ellos tenían que dejar de adorar esos ídolos que tenían por adorar al Dios Todopoderoso. Pero al final, ¿qué pasó? Estas personas, como dice, necios, no entendieron y dice que al final no lograron impedir que la multitud siguiera haciendo lo que estaban haciendo. Siguieron haciendo sacrificio y siguieron haciendo estas cosas. Al final ellos pues les tocó que irse. Entonces, aún los apóstoles tenían la oportunidad de enseñar, de mostrarles a las personas que existe un Dios, que hay un Dios poderoso que el mundo a veces no entiende y no comprende. Un Dios que sostiene el universo, pero las personas no entendían. Se quedaron en su creencia, lo que les enseñaron desde muy joven. ¿No es que así pasa a veces? Uno les habla a una persona que ha llevado muchos años en cierta doctrina y uno les enseña por la palabra, mire, la Biblia dice, mire, el Señor Jesucristo dice, ellos lo leen y dicen, sí, no, pero es que yo llevo muchos años aquí, yo no creo que sea así, yo aquí me muero y aquí me quedo hasta que yo me muera. Eso es una necedad, porque no quieren entender. Y Dios da voluntad para que las personas entiendan o crean o no quieran creer. Otro ejemplo, Hechos capítulo 26. Así. Entonces Agripa era un rey, dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Y Pablo empieza a hablar, empieza a expresar y a enseñar. Dice el 2, me tengo por dichoso hoy, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Y empieza Pablo a decir, mire que no conocía a Pablo, vamos a conocerlo un poquito. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén. La conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo,
conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros, cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Y empieza Pablo a enseñarles algo nuevo para ellos. Ellos no aceptaban y ellos no creían que existía la resurrección de los muertos. Para ellos eso era imposible. ¿Cómo así que una persona muerta va a resucitar? Y Pablo viene y les dice eso. Y dice el nueve, pero yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ahí nos está explicando Pablo cómo él primero perseguía a la iglesia, cómo él era terrible, era un perseguidor y le hacía daño a los cristianos. Dice el 12, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? El Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para eso he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso que está haciendo Pablo, lo está haciendo porque él primero buscó la verdad de Dios. Él conoció la verdad de Dios y estaba, hermano, muy convencido. Él primero perseguía a la iglesia. Luego el Señor lo llama de una manera impresionante y a partir de ese llamado dijo, listo, te voy a servir y voy a hablar de ti. ¿No es lo que pasa con nosotros a veces? Cada uno de nosotros ha tenido una forma en que llegamos al Evangelio. Cada uno de ustedes, de una forma diferente. Puede ser que alguien te habló en la puerta, puede ser que escuchaste una canción, estabas escuchando emisoras. La música de siempre que se escucha afuera. Te voy a matar, te voy a destruir, te fuiste con otra. Eres la mujer que he querido estar y que no he podido. Me voy a morir en un mar de aguardiente y quiero morirme borracho. Esa es la música de afuera. Babalú Aye y todas esas canciones. La persona aburrida de pronto dijo, voy a escuchar. ¡Pam! Escuchó una canción cristiana con una letra diferente, de esperanza. Y dijo, me llama la atención esto. ¿Qué emisora será? Y ahí empezó. Puede ser que muchos de nosotros llegamos a través de la radio, a través de la emisora. Puede ser que alguien iba a hacer algún daño y alguien por allá te dijo, Cristo te ama. O recibiste un papelito, un tratadito diciendo, bueno, esta es la forma de ser salvo. El Señor Jesucristo murió en la cruz. Así, hay muchas formas, muchas formas. A mí por lo menos me predicaron fuerte, Y alguien me dijo, usted es idólatra. Y yo, ¿por qué? Porque usted adora ídolos. ¿No? ¿Cuándo? A mí nunca me habían dicho eso.
Dígame si usted no va y le prende velas a algún santo en la iglesia. Yo, sí, pero eso es idolatría, claro. Eso es idolatría. Y ya eso, hermano, me dio vuelta la cabeza. Y empecé a indagar, empecé a investigar. Así como Pablo, de un momento a otro el Señor lo llama. A todos el Señor nos llamó. Cada uno de nosotros ha tenido una vida, una forma en que llegamos a la iglesia. Llegamos a la iglesia por primera vez asustados, porque uno llega asustado a la iglesia. Uno llega mirando todo, el pastor y la cara de él y cómo habla. Y si será verdad lo que dicen, que él se duerme con las mujeres, y si será verdad que se come todos los diezmos, y la gente que los milagros, yo llegaba así. Y los milagros era que les pagan para decir, el Señor me sanó. ¿Cuánto le habrán pagado? Todo eso lo miraba yo. Y yo miraba, a ver, ¿dónde está el de los milagros? Y veía gente orando de una forma extraña, otros levantaban las manos, otros se arrollaban, otros hablando en lengua. Y yo, ¿qué es eso? Pero la palabra, lo que yo había leído, era lo que me había capturado, la atención. Y yo decía, no importa, yo voy a seguir. Yo quiero estudiar, yo quiero conocer más, quiero conocer más, quiero conocer más. Eso que usted vivió, mi hermano, nos pasa como Pablo. Un día usted en su familia les va a contar su testimonio. Un día usted les va a contar, mire hijo, yo asisto a la iglesia porque un día estaba en esta situación, estaba a punto de morirme, estaba con una enfermedad, tenía cáncer y el Señor me sanó, perdoné a mi papá y el Señor Jesucristo me sanó. Y ese testimonio, así como Pablo, hace que muchas personas digan, uy, ¿en serio? Realmente usted ha cambiado, realmente tu vida es diferente. Realmente lo que tú haces ha sido diferente como vivías antes. Pero otros te van a decir, ah, bueno, tan bonito, pero déjeme aquí, yo sigo mi vida. Siga usted allá y yo sigo acá. Así le pasó a Pablo con Agripa, el rey Agripa. Vamos a leer el 19, sigamos ahí. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Entonces, ¿cómo el Señor Jesucristo a través de Pablo le permite hablar de él? Pero Pablo, antes de hablar del Señor Jesucristo, primero se instruyó, primero estudió, porque para contar esas historias él tenía que haber estudiado. Ahora, ¿a qué llego yo con todo esto? Hermano, las personas hacen unas preguntas tan tremendas, preguntas como, vuelvo y se lo repito, ya lo dije ayer, ¿por qué existe el diablo? ¿Por qué existe la muerte? ¿Es verdad que Dios existe siempre? ¿Dios fue creado? ¿Alguien lo creó a Él? ¿Él vive por la eternidad? ¿El universo es eterno? Y así, hermano, muchas preguntas. ¿Por qué existe el dolor? ¿Para qué existe el dolor? Yo no quisiera sentir dolor. Yo no quisiera que existiera la maldad. ¿Por qué hay tantos malos en el mundo? ¿Por qué? Y si el diablo es tan malo, ¿por qué el Señor no lo destruye? Y lo acaba y se acabó la maldad. Yo a veces digo, ay, Adán y Eva, ¿ustedes por qué cometieron pecado? Si no hubieran cometido pecado, no estaríamos como estamos. Y esas preguntas, las personas esperan de parte de nosotros una respuesta, sobre todo
razonable. Hay una pregunta que dice, ¿existe Dios? ¿Cómo le podríamos responder a alguien si existe Dios de una manera, digámoslo, como científica? De una forma que la persona diga, ah, bueno, por ese lado tiene como razón. Estudiando yo un poquito, hay un argumento que se llama el argumento cosmológico. Esto quiere decir, la palabra cosmos significa creación. Y a través de la creación se puede, se puede expresar que Dios existe y que no es el cuento, que no es una imaginación del hombre. Mire, personas como Platón, Aristóteles, Agustín y otros de todos esos pensadores desarrollaron un argumento basado en algo que se llama la causalidad. Causalidad. ¿Qué quiere decir esto? Afirman que toda cosa que comienza a existir tiene una causa. Todo lo que existe tiene una causa. Ejemplo, llegó una enfermedad. ¿Llegó así por así? No, por algo llegó. ¿Por qué llega la diabetes? Tanto dulce, ¿sí o no? Tantos jugos azucarados, tanto pastel, cremas. Hermano, al final el hígado dice, no, ya no aguanto más. Y el que produce el cambio del azúcar dice, no, ya no aguanto más. El hígado dice, todo este poco de grasa lo va a tirar para la barriga. Eche para allá, mijo, que ya no soy capaz. La insulina tiene una causa, ¿sí o no? Las enfermedades, la lluvia. Todos sabemos por qué llueve. Porque se evapora el agua. Cuando llega al cielo se condensa y empieza a caer en forma de lluvia. ¿Tiene una causa o no? Eso se llama la ley de la causalidad. Los eclipses. ¿Por qué de un momento a otro dicen, mañana hay eclipse? Ojo. Y de un momento a otro se oscurece la tierra. Y usted mira hacia allá y el sol deja de verse. ¿Por qué se causa? Pues porque pasa la luna y se mete entre el sol y la tierra y forma la tremenda sombra. Es una sombra. Tiene una causa. Todo tiene una causa. Los tsunamis. ¿Por qué existen los tsunamis? Bueno, porque allá en el fondo del mar hay un terremoto las capas tectónicas. Llega un momento en que ya no soportan y ¡pum! Eso, hermano, eso sí, eso es a gran escala. Eso cae y el agua empieza a moverse y se forma el tsunami, la ola, y al final llega a las playas y ahí donde se forman los tsunamis y arrasa con todo el mundo, carros, casas. Tiene una causa, es lo que yo estoy hablando. A ver si alcanzo a hacerlos entender un poquito. Todo objeto finito, estoy hablando de un objeto finito. Finito, ¿qué quiere decir finito? Que tiene un límite o que tiene un final. Esto es un objeto finito. Esto se acaba. ¿A ustedes les pasa que el celular después dice, ay, la batería ya no me aguanta? No, me dura un poquito ya. O los computadores. No, esa batería yo tengo que tenerlo conectado porque eso ya no me aguanta. ¿Sí o no? Son finitas. Nosotros nos desgastamos. Nosotros vivimos, nacemos, crecemos, vivimos un tiempo, nos envejecemos y ¡pa! Se acabó. ¿Finitos somos o no? Somos finitos. Todo objeto finito es causado por otro diferente a él. Esto nos da a entender que el universo necesita una causa inicial, pero también necesita una causa actual para continuar existiendo. Si hay un universo, este debió haber sido causado por algo más grande. Póngale cuidado a esto. Existe el universo. Muchos dicen que el universo es eterno, que no tuvo un inicio, que siempre ha existido. Pero si nosotros decimos que el universo es eterno, entonces podríamos decir que no necesita de un ser poderoso que lo haya creado, de un Dios como el que nosotros amamos. Pero el mismo universo
lo expresa el mismo universo y ya los científicos se están dando cuenta que se está agotando, que se está acabando. Y si se está agotando es porque tuvo un inicio, porque tuvo un principio. Si el universo tuvo un principio es porque alguien lo causó. Y ese alguien tuvo que ser una persona, como lo dice aquí, todo objeto finito es causado por otro diferente a él. Algo más grande que el universo tuvo que haberlo causado. Si una persona no cree en Dios, cuando usted lee Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra está, la Biblia. Entonces explíqueselo por otra forma. Dígale, hermano, qué pena, pero todo tiene una causa. Y aún el universo fue causado por alguien. Si hay un universo, este debió haber sido causado por algo más grande. Algunos dicen que el universo es eterno, que no tuvo comienzo y siempre existió y que se sostiene solo. Esto lo dijo un pensador llamado Carl Sagan. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Ellos dicen eso, pero la teoría del Big Bang dice lo contrario. Dice que todo inició por una explosión. Esto nos da a entender que sí tuvo un comienzo y que no es eterno. Y si quiere leámoslo en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. Lo dice la Biblia. ¿Qué dice? Génesis 1:1. En el principio, ahí está todo. En el principio. Y cuando está hablando del principio, está hablando, no cuando Dios, no está diciendo, en el principio yo fui creado, no. Él ya estaba ahí. Dios ya estaba ahí cuando dijo en el principio. Creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, el universo sí fue creado. Sí tuvo un principio. Y hay una ley. Bueno, perdónenme, hermanos, si les hablo un poquito de física, pero quiero expresar cómo podemos explicarles a otros que Dios sí existe a través de estas cosas. Hay una ley que se llama la segunda ley de la termodinámica. No sé si usted ha escuchado eso. Segunda ley de la termodinámica dice que el universo se está quedando sin energía utilizable. Usted no ha escuchado por ahí que dicen, hermano, el sol después de, yo no sé, miles de años se va a apagar. Y hay otros que dicen, que han investigado cómo algunas estrellas de un momento a otro ya no se ve. Y ellos van y miran y dicen, ve, esta estrella de un momento a otro desapareció. Se desgasta, se acaba. Ahora, voy a explicarles un poquito sobre la termodinámica con ejemplos para que entendamos. Cuando cargamos el teléfono, cuando usted carga el celular, parte de la energía eléctrica se forma en calor. Por eso es que cuando usted toca el cargador, ¿cómo está? ¿Frío? Dígalo usted, ¿cómo está? Caliente. Eso es la energía. Entonces, toda la energía se convierte en una batería útil. Ahora, ¿por qué se calienta? Porque no toda la energía alcanza a cargar el celular. Parte de la energía se convierte en calor, por eso es que se calienta los cargadores. El motor de un carro. Cuando usted mira un carro, usted lo prende, la gasolina hace que prenda y el carro obviamente arranca, pero parte de la energía se convierte en calor. Por eso es que los motores de los carros son tan calientes. Pero cuando usted apaga el carro y deja de producir energía, él está caliente. Pero usted va al otro día y ¿cómo está el motor? Está frío. O sea, se deteriora, se acaba. Eso es lo que está diciendo. Lo mismo pasa con el hielo. Usted ponga un hielo en una bebida y el hielo se va derritiendo, el frío se distribuye y todo llega a una temperatura más uniforme. Lo que pasa con una botella, hablemos del café con leche. Usted ponga un café con leche calientico en su habitación. Déjelo ahí. ¿Mantiene caliente? No se mantiene caliente.
Él poco a poco se va enfriando. ¿Por qué? Porque esa energía, ese calor, se empieza a combinar con el ambiente de la habitación y al final queda fría. ¿Qué se necesita para volver a calentar? Una fuerza, una fuerza de energía que la vuelva a calentar. ¿Qué pasaría si el sol se llegara a acabar? ¿Será que el sol por sí mismo sería capaz de volverse a calentar? Necesita de una fuerza, necesita de alguien que lo vuelva a sostener, que lo vuelva a mantener. Eso es lo que quiere decir la ley de la termodinámica. En un amplificador, los parlantes, parte de la energía eléctrica se pierde como calor. Nunca toda la energía se convierte en un sonido puro. Otra cosa, la ropa se ensucia con el uso. La ropa con el tiempo se ensucia. Para volverla a limpiar, ¿qué se necesita? Agua, jabón, trabajo, o sea, energía. Una mujer que coja la ropa y empiece a lavar. Eso se llama. Cuando hay fuerza es energía. Entonces, ¿a qué llegamos? ¿A qué conclusión queremos llegar? En todos los casos pasa lo mismo. La energía se dispersa, el orden se pierde. Recuperarlo requiere esfuerzo o energía externa, de algo externo. Para usted prender el carro, tiene que coger usted con su mano y encenderlo. Una habitación, usted deja una habitación por mucho tiempo, una habitación arreglada. ¿Qué pasa? Se deteriora, ¿sí o no? Empieza a salirle hongo, polvo, y si tiene baño, al baño le salen unos mosquitos. Se empieza a deteriorar, gusanos, el inodoro se pone como negro. ¿Qué se necesita para que esa habitación se limpie? Una fuerza externa que lo vuelva a limpiar. ¿A qué me refiero con esto? El universo necesita quien lo sostenga. El universo no se sostiene por sí solo. Necesita a alguien, a un ser poderoso que lo sostenga. Y si quiere, vamos a mirarlo en la Biblia. Colosenses capítulo 1, desde el 15, ¿sí? Por favor. Él, cuando se refiere a él, se está hablando del Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y el 17 dice, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él, ¿qué dice? Subsisten. Ahí está, ahí está. Todo lo que usted ve, hermano, aquí, lo que usted no alcance a ver allá afuera, necesita ser sustentado por Dios. Todas las cosas fueron creadas. Dice que Jesucristo es antes de este universo tan grande. O sea que usted le puede decir a alguien, Dios sí existe. A través de la creación, usted le puede decir, mire, la creación, el universo se está agotando. Obviamente, eso es por miles y miles de millones de años. Y necesita que alguien lo sustenta, que alguien lo sostenga. ¿Y quién es ese? Ah, usted le puede decir con tranquilidad, es Dios. El universo solo no se puede sustentar. Y eso pasa. Ese ejemplo lo podemos tomar aquí mismo, en lo que estamos mirando. ¿Qué dice Hebreos capítulo 1? Hebreos capítulo 1. Y ya para finalizar. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué sigue diciendo? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien qué, ahí está, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. A mí mi Biblia lo dice que Dios sustenta el universo. Si no existiera Dios, hermano, el universo no existiría. No existiría nada. Nosotros no estaríamos acá. Entonces, dígale, alguien que sea muy escéptico, alguien que quiera como hacerlo sentir a uno mal, diciéndole, no, Dios no existe, yo no creo en Dios. Y dígale, bueno, déjeme decirle que usted necesita ser sustentado por la comida. Usted no come y verá que se muere. Asimismo, el sol necesita ser sustentado por alguien poderoso. Y todo el firmamento y todo el universo necesita ser sustentado. ¿Y por quién? ¿Él mismo se sustenta? No. Si se sustentara, entonces no sería eterno. Entonces, ahí está. Espero, mis hermanos, que hayamos entendido un poquito. Bueno, a mí me tocó estudiar esto porque tiende uno como a veces como a complicar, pero yo le doy gracias a Dios porque entendí muchas cosas a través de esta palabra. Como Dios, a través de la ciencia, nos demuestra que sí existe y que todas las cosas que han sido creadas por Él son sustentadas por Él mismo, porque Él no necesita ser sustentado por nadie. Dios vive por toda la eternidad. Amén. O sea que usted y yo, mi hermano, no tenemos a cualquier diosito, no tenemos un diosito ahí en una crucecita, no. Usted y yo tenemos un Dios supremamente, extremadamente poderoso.